¿Qué tal, familia de ABC Latino? Nosotros somos Aventuras Yu y Ro. Recuerden que nosotros estamos viajando por todo el Hudson Valley y les estamos mostrando que el estado de Nueva York es mucho más grande que Manhattan. Así que recuerden seguir en las redes sociales www.abclatino.net, seguirlos en Instagram, a toda la comunidad, muchas gracias. Y esta es otra entrevista que tenemos, así que, ¿quién está allá? ¿Quién está allá? ¡Toli! ¡Toli! Él es Toli, así que vámonos con la entrevista. ¡Vámonos! Bueno, ya estamos acá con Toli, vamos a empezar a hacerle la entrevista. Toli es de la familia de circo, nos va a contar acerca de circo, es un gran amigo de nosotros. Sí, es un gran amigo, es disciplinado, pero también le gusta la fiesta. De verdad, aquí les vamos a presentar a Toli. Hola, Toli. Hola, Judy, hola, Roger. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Bien, gracias por invitarme a este programa. Muy agradecido de conocerlo hace 3 años. Gracias y seguimos aquí de amigos y vamos a seguir por siempre y estamos aquí. ¿Quién es Toli? Toli. Mi nombre es Anthony Vladimir Guamán Brazán. Me dicen Toli, mis mejores amigos me dicen Toli. Es un sobrenombre que me agarraron de niño porque no podían ser Anthony. Bastante gente no podía decir, así que un poquito menos, borraron un poquito más mi nombre y pues me dijeron Toli nomás. Bueno, tú nos has contado que eres la 4ª generación de tu familia en el circo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos qué es vivir en un circo, qué es crecer en un circo, qué es tener una familia de circo. Circo. Bastante gente dice circo es fácil. La vida en el circo es muy difícil. Es muy trabajadora, como otros trabajos también que debe haber en América o en Sudamérica. Vivir en un circo es crecer en un mundo muy diferente que bastantes personas no pueden tener el privilegio de hacer o viajar entre países. Es muy bonito, es muy disciplinado, es buena disciplina. ¿Qué te puedo decir? Es hermoso crecer en el circo. He aprendido muchas cosas y sigo aprendiendo. ¿Cómo es esto de la 4ª generación de circo en una familia? Porque el papá de mi abuelo tenía circo en Perú y le dejó a mi abuelo y de ahí mi abuelo casi creo a sus 50 o menos antes, como 40 años, cerró el circo y mis papás y mis tíos fueron diferentes lugares. Mi papá siempre se quedó en el circo, mis tíos se fueron a hacer construcción o hacer otras cosas y el único de mi familia en el circo es mi papá ahorita. Que continuó y ahorita soy yo y mis 2 hermanas. Mi hermana mayor tiene 5 hijos que crecieron en el circo también. Y bueno, y sabemos que tuviste una caída muy fuerte, que tuviste una operación. Sí, ¿nos puedes contarte de eso? Sí. Mi accidente fue hace 3 años y medio, fue en Amarillo, Texas. Fue en la última función de creo si no te miento, un domingo. Estaba trabajando afuera porque mi péndulo no cabía dentro del edificio. Estaba ya haciendo mi parte final de mi acto, que cuando corro muy rápido y salto por arriba del péndulo y salto como unos 4 o 5 pies de altura. Y cuando salté en el otro lado, las pesas se me rompieron y el péndulo se empezó a girar y yo fui directo al piso. Y bueno, ¿y qué pasó? Para creer, bastantes personas no me creen, pero yo no sentí dolor ni nada. En vez escuchaba todo el griterío alrededor mío, que me ponía más nervioso y yo tenía que decirle a la gente que se calmaran, que todo estaba bien. Y solamente yo pedía que me quitaran la bota porque sabía que estaba destrozado mis pies. Le dije, quítame la bota porque yo sé que cuando los bomberos llegan ahí te cortan la ropa de trabajo, te cortan todo lo que tienes.
quítame la ropa, quítame mis botas y tráeme hielo. Me trajeron hielo y me quedé ahí como 5 minutos, me vinieron, me recogieron y me fui al hospital. Me destrocé los tobillos, tengo 22 pernos, tengo 11 uno, en 2 en el otro, con 2 platinos ajustando mis tobillos para que no se salgan. O sea, la recuperación tuvo que haber sido... Yo de terco como cualquier circense, ¿no? Me dijeron 8 meses en cama o de recuperación después que me quitaron los yesos. Yo me fui con yeso y todo a trabajar, terco, yo. Y me quitaron los yesos y me tuvieron que poner una bota para un pie porque no estaba muy bien. Y así trabajé con una bota. O sea, empezaste a trabajar. Trabajé, después de 4 meses empecé a trabajar. ¿A los 4 meses? Sí, después de mi accidente. ¿Y dolores? Sí. O sea, Dolores, ahorita tengo los más dolores que tengo porque creo que mis tendones después de la operación quedaron muy duros y es lo que más me cuesta la estabilización o el estirado de mi pie. Eso es lo más que me duele ahorita para estirar. ¿Y el doctor te dijo no vas a poder volver a...? Sí, el doctor me dijo que no va a poder correr ni saltar. Y sí, todo es mentalmente. Todo es mentalmente. Si uno lo quiere, con el corazón y con todo, va a llegar al lugar que uno va a querer. Bueno, ¿y tu función en el circo cuál es? Exactamente qué es lo que tú haces y qué es lo que más te gusta del circo. Mi pasión ahorita son los trapecios, soy catcher de trapecios. Lo más que me gusta, regresar a trabajar de vuelta a mi péndulo. Ese es mi goal, mi meta ahorita, sí, trabajar de vuelta en péndulo. ¿Y qué es lo que no te gusta del circo? Que tú dices definitivamente eso no te gusta. Si te digo, no es nada, es solamente las manejadas, a veces que son un poquito duros, pero de ahí la vida es como cualquiera uno. Bueno, y tú creciste en el circo, sabemos que eres la 4ª generación. ¿Creciste con animales en el circo o no? Sí, crecí con bastantes animales que yo pensaba que nunca iba a ver en mi vida. ¿Cuáles? Como un hipopótamo. ¿Un hipopótamo en un circo? Sí, Wow. una jirafa, un rinoceronte. ¡Wow! Bueno, Toli, tú llegaste aquí cuando tenías 9 años, ¿verdad? ¿Y tú sabías hablar inglés? Oh, No. Cuéntanos la experiencia con el inglés, porque, bueno, tú sabes que nosotros también estamos aprendiendo, entonces cuéntanos cómo fue. Para mí fue horrible. Yo crecí en Hugo, Oklahoma. Es un lugar bien pequeño que ahí se localizan 3 o hasta 4 circos, se inviernan ahí. Es muy bonito, habían muchos animales, muchas personas, muchos amigos, pero como sabemos el circo se está muriendo y ahora solamente creo que hay 2 o más de los 4 o 5 que había antes. Y crecí en ese pueblito tan pequeño que no me costó bastante hablar inglés. Yo lo vi un poquito de como no me querían enseñar. Tenía que yo hablar inglés en la escuela y yo no sabía decir ni que sea hola. Y me costó bastante. Yo creo que después de 2 años, 2 años y medio, recién empecé a hablar inglés. Y hasta ahorita no lo hablo tan bien que digamos. Y bueno, si tú tuvieras a un inmigrante que acaba de llegar acá a Estados Unidos, ¿qué consejo le darías? Como nosotros. Sí, que sigan adelante, que sigan soñando, porque soñar es grande y te va a llegar a un lugar que te va a gustar a ti y te vas a sentir muy agradecido que has seguido adelante y nunca te has echado para atrás. Bueno, y esta fue la entrevista con Toli, esperamos les haya gustado. Recuerden que nosotros somos Aventuras Yu y Roy, este video es para ABC Latino, nosotros viajamos por el Hudson Valley. Muchas gracias, Toli. Muchas gracias, Toli, por recibirnos. Gracias por venir acá a visitarme en mi hermosa casa de aquí. Aquí estamos quedándonos aquí en Uber. Sí. Muchas gracias a todos ustedes y a Toli. Bye bye. Bye bye.